todas estas funciones, la gran mayoría vienen heredadas de un nuevo desarrollo de los chips de encoding que tienen tanto cámaras IP como los hoy en día XBR. El chip que hace el encoding básicamente es el que convierte la señal de video analógica en una señal, en un archivo, en una señal digital, ¿no es cierto? Que lo convierte y lo comprime en un determinado formato, en H264, H265, y este mismo chip es el que hoy en día tiene estas funciones que hace a nivel de hardware, ¿sí? Para poder reconocer en la figura, en la imagen, en la escena, una figura humana o una figura de un vehículo, ¿sí? Basado en este principio y en esta función heredada de estos chips de encoding, es que luego podemos hacer un montón de post procesados sin depender del chip de encoding que ya nos entrega esa información para realizar un montón de otras cosas, ¿sí? Ese es digamos, el motivo del que surgen todas estas nuevas analíticas, pero que dándoles valor agregado en el post procesado podemos realizar un montón de cosas que con sistemas de CCTV tradicionales no podríamos. La realidad es que todas estas tecnologías llegaron para quedarse y la gran mayoría de la gama de productos que tenemos van a comenzar, no les digo de inmediatamente a ser desplazados, pero como les comentaba en un principio, va a terminar siendo un estándar. La idea de esta tecnología es poder detectar, como les decía, figuras humanas o vehiculares basada en lo que se llama Deep Learning y se enfoca para poder brindar estas funciones que les decía, inteligentes, en toda una serie de productos para distintas aplicaciones. Una de ellas es la que ya conocemos, que hemos dado una presentación anteriormente, que es el SMD Plus. O sea, el Wi-Sense se compone de varias funciones o tecnologías, una de ellas es esta. El SMD Plus, como habíamos comentado en su momento, lo que nos permite es hacer una detección de movimiento. Utiliza la detección de movimiento de video tradicional, ¿sí? Que lo que hace es detectar píxeles que están en constante cambio en la imagen, pero le realiza un filtrado para determinar si ese movimiento fue disparado por una figura humana o una figura de un vehículo. Nosotros, con una configuración muy sencilla como el que vemos en la captura, simplemente le configuraremos una sensibilidad y también si queremos filtrar por un tipo de figura o la otra. De esa manera evitamos los constantes falsos disparos que nos da la detección de movimiento tradicional y de esa manera lo podremos utilizar hasta como un sistema de alarma. Imagínense que esto hoy en día nos puede hasta llegar a reemplazar un sistema de alarmas que dependemos de sensores si son aptos o no para interior o para exterior, según la tecnología, según lo que querramos cubrir. Una cámara, imagínense que tiene un poder de cobertura muchísimo mayor que un sensor de barrera o un PIR de cortina o lo que fuera. Y ni hablar que no es sensible a todos los factores que pueden hacer que se dispare, que tenga un falso disparo, como sucede, por ejemplo, con los PIR o con las barreras, si sea por luz solar, sea por movimiento de algún objeto, de un animal o de ramas o lo que fuere. En el caso de las cámaras no sucede y tendremos un área de cobertura que será exactamente igual al área que cubre el ángulo de visualización de la cámara. ¿Ok? O sea, la idea de todas esas tecnologías es poder derivar en un sistema que nos funciona, por un lado, como monitoreo de videovigilancia, y por otro lado, de manera integrada y en paralelo, como sistema de alarma, ¿sí? Vamos a ver más adelante que en la configuración, en la parte práctica, la configuración nosotros vamos a poder, que esto es relativamente una novedad, vamos a poder seleccionar qué disparadores podremos activar o desactivar, que está mencionado como armar y desarmar, desde la aplicación. Entonces, de esa manera, si bien no tenemos un control remoto o un teclado, como sucede con una central de alarma, desde la misma aplicación nosotros podremos armar y desarmar los disparadores de la alarma que tiene nuestro equipo.
Otra de las funciones es la que llamamos protección perimetral. Esta funciona muy similar al SMD Plus, con la gran diferencia que está basado en las tradicionales IBS. Recuerdan que las IBS eran la línea de cruce, la zona de intrusión. Nosotros con la función de protección perimetral es una combinación de las IBS tradicionales con el agregado de que podemos filtrar todos los cruces de línea solamente por los que hayan sido disparados por figuras de humanos o de vehículos. Una de las reglas que deriva de este tipo de analítica es, por ejemplo, la de detección de estacionamiento prohibido, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener hasta 10 reglas en una misma escena y cada una de estas reglas puede estar determinando un espacio en un estacionamiento en caso de que alguien lo ocupe en un determinado horario, por ejemplo, o en el estado de armado de la regla. Vamos a poder detectarlo y disparar una alerta y quizás alguna acción adicional de manera local. Alguna comparativa podemos ver acá entre lo que es SMD Plus y la protección perimetral. Vamos a ver que si se trata de analíticas basadas en el XBR, si vamos a implementar SMD Plus lo podremos hacer en todos los canales del XBR, ¿sí? Al contrario de las funciones de protección perimetral, que tal como nos sucedía con las IBS tradicionales, con las IBS tradicionales recuerdan que solo lo podíamos hacer en un canal. Con las de protección perimetral lo podremos hacer en principio en 2 canales, en algunos modelos en mayor cantidad, pero en principio en 2 canales. En cuanto a la configuración, el SMD Plus, como vimos, lo activamos con una simple activación de la función. Sí tiene una configuración adicional que podemos utilizar en el menú de detección de movimiento de video, pintando el área que nos interesaría que se dispare por SMD Plus. Es decir, en el menú de la detección de movimiento, donde pintamos las regiones y activamos la sensibilidad, podríamos pintar la región que nos interese detectar movimiento filtrado. Pero lo que no vamos a poder hacer es determinar si ese movimiento fue disparado por movimiento en una dirección o en otra. Lo que nos ofrece la protección perimetral es detectar que ese objeto en movimiento, determinado quizás con filtros de tamaño máximo y de mínimo, ha cruzado esa línea imaginaria en una dirección o en otra, o ha entrado en un área prohibida, por ejemplo, o salido de un área que tenía como permitida. Y bueno, después como escenarios de aplicación, el SMD Plus puede aplicar en cualquier área. De hecho, es muy útil también en interiores, ¿sí? Porque como vamos a ver más adelante, no es necesario que figure el cuerpo entero de una persona, es decir, que si una cámara está en el interior y una persona quizás no aparece por cuerpo entero por las dimensiones del lugar, también la detecta, ya con que figure la mitad del cuerpo, sea de costados o de arriba o de abajo, ya es posible detectarlo. En cambio, la protección perimetral, bueno, como le dice el nombre, está más orientado a lugares abiertos o perímetros, obviamente, o quizás lugares en los que querramos eh, salvaguardar la seguridad de personas porque es un lugar peligroso para la salud. Qué sé yo, puede ser una valla en un zoológico o en algún lugar donde haya un área industrial peligrosa para la circulación de las personas o tableros eléctricos, entre otras cuestiones. Un valor adicional que vamos a agregar a estos equipos, que si bien en los equipos tradicionales ya los teníamos en la serie 5000 y en la serie 7000, que era la detección de rostros, con la detección de rostros nosotros podíamos capturar fotos carnet de todas las personas que circulaban y que figuraban en la escena, ¿no es cierto? Y de esa manera después poder hacer una búsqueda quizás a través del menú de fotos, a través del menú que se llamaba Face Search. Nosotros en estos nuevos equipos vamos a tener un plus de información que van a ser los metadatos asociados a esa captura. Esto lo llamamos, en vez de Face Detection, lo llamamos Face Capture, es decir, captura de rostro. Llamamos detección entonces a encontrar un rostro y captura de rostros a encontrarlo y agregarle estos metadatos.
Básicamente, entre estos metadatos asociados vamos a tener una edad, ¿sí? Lo separa en 5 o 6 rangos etarios, en género, masculino o femenino, en una expresión del rostro, segmentado creo que en 6 u 8 expresiones distintas, si usa o no gafas, si usa o no barba, y si usa o no, acá dice máscara, pero sería cubrebocas. ¿Sí? Todos estos atributos quedan guardados en la captura y nosotros nos va a servir luego para hacer un filtrado en una búsqueda, quizás, o simplemente para tener una estadística con otros fines. Y un valor agregado adicional, que es bastante más poderoso, es el que ya hemos comentado en otras ocasiones del reconocimiento facial, ¿sí? Estas dos funciones que quizás antes solamente encontrábamos en sistemas IP, ya sean cámaras o NVRs con inteligencia embebida, hoy en día están apareciendo en sistemas analógicos. De hecho, también estaban en sistemas analógicos, pero de una serie de equipos de alta gama. Están integrándose en sistemas de gama media y gama media baja, de manera que, como les decía, va a terminar siendo un estándar en las funcionalidades. No es algo que estará para la década que viene, o el siglo que viene, o el año que viene. Son equipos que tenemos disponibles para su implementación el día de hoy. Y, y bueno, como toda tendencia, lo ideal es siempre adelantarse a todas estas cuestiones y encontrarle la vuelta para poder ofrecerlo e implementarlo y ser el que brinde este valor agregado, ¿no es cierto? Hablando un poquito del tema del reconocimiento facial, que ya más o menos lo conocemos porque maneja las mismas características que el que ya habíamos presentado, nos permite, por un lado, manejar una base de datos, ¿sí? Por acá lo segmenta en modo común y modo extraño. Nosotros, si lo trabajamos con la base de datos, trabajaríamos en modo común, le establecemos un grado de confianza a esa identificación, y si este rostro dentro de cierto grado de confianza se encuentra similar al de nuestra base, nos disparar un evento, el cual, bueno, según el uso, ya sea para una lista negra, para detectar alguna persona buscada, o bien para el reconocimiento de personas VIP, ¿sí? Y un trato preferencial de un cliente, ¿sí? Puede tener distintos tipos de uso. Dispararemos quizás una sirena en caso de la lista negra, o simplemente un cartel con información en un monitor de una recepcionista para que esta persona tenga la atención personalizada que se merece, ¿no es cierto? Por otro lado, y como tercer factor, está el alerta o el evento de la detección de un extraño, que sería una persona que no está en ningún tipo de lista, que esta simplemente puede ser procesada como para agregar, en el caso de un local comercial, un nuevo cliente en nuestra base de datos, o bien detectar a alguien que no está autorizado a circular en un determinado sector de una empresa o el lugar que fuere, porque no figuran en las listas que nosotros teníamos almacenadas para ese sector en particular. Hablando un poco sobre uno de los factores y tecnologías que complementan a todos estos sistemas de detección, tanto de intrusiones, de perimetrales o de personas, identificación de personas, son las respuestas instantáneas que podemos reproducir, accionar de manera automática a través de una sirena o una luz LED integradas en distintos modelos de cámaras, también en distintos periféricos que podemos conectar a un grabador o a una cámara con salidas de relés, por ejemplo. Y también hoy en día, para los que quizás ya conocen la gama de cámaras full color, ¿sí? Las cámaras que tienen un LED en lugar de tener infrarrojos y que ven a color toda la noche. Básicamente, esos son las cámaras full color. Los LED de las cámaras full color también funcionan a modo disuasivo. Obviamente son controladas desde el XBR, a diferencia de las cámaras
que tienen específicamente el LED de método disuasivo, pero es muy útil porque de repente nosotros tenemos unas cámaras que están dedicadas a poder visualizar en color toda la noche y la misma iluminación que utiliza para poder ver de noche, la utilizamos a modo disuasivo, haciéndola parpadear una cantidad de tiempo y con determinada velocidad que es configurable. De esa manera nosotros podemos advertir a quien haya sido detectado por el SMD Plus o la protección perimetral, recordemos con una tasa de falsas alarmas menor al 2% y 1% respectivamente, para que sea advertido y que pueda decidir al instante de abortar con la misión, ¿no es cierto?, de cometer el delito. Obviamente al mismo tiempo nosotros seremos notificados en la aplicación, en el software y en el equipo podremos disparar algún mail, por ejemplo, en paralelo para ser avisado y de manera inmediata también poder revisar las cámaras a ver qué es lo que está pasando. Un valor agregado que también nos brindan todas estas funciones es la posibilidad de realizar búsquedas en el video de manera más ágil. Por un lado, el SMD Plus nos va a permitir en la línea de tiempo filtrar por las detecciones que se hicieron de figuras humanas y de vehículos. De esa manera, en lugar de tener que revisar todo un día una línea de tiempo o bien utilizar la búsqueda inteligente que teníamos en los anteriores equipos donde podíamos pintar una parte de la pantalla y que nos muestre solamente los momentos en los que hubo movimiento en esa área. En esta tecnología es bastante más eficiente porque funciona muy similar, pero solamente nos va a mostrar en la línea de tiempo los momentos en los que se detectaron figuras, como bien dice, humanas o vehiculares. Por otro lado, y otro enfoque que podemos darle a este tipo de búsqueda es a través de los momentos en los que se hicieron dichas detecciones. En lugar de buscarlo en la línea de tiempo, lo podemos buscar por cada uno de los momentos si se trata de la protección perimetral. Y de esa manera, obviamente, va a ser mucho más concisa la cantidad de eventos que detectemos porque se basan en un cruce de línea y no en una aparición en un área. Por último, en el caso de la identificación facial, que esto también está muy bueno y es muy práctico, nosotros vamos a poder hacer una búsqueda de una determinada foto, de una determinada cara que tengamos en toda la base de detecciones, ¿sí? Escuchen bien esto, esta imagen va a ser comparada en instancia de búsqueda contra toda la base de detecciones que hemos tenido en un determinado periodo que nosotros le establecemos y con un determinado margen de similitud que nosotros podemos establecerle. Es decir, la foto que traemos puede pertenecer ya a nuestra base de datos. Fíjense que ahí tenemos las dos opciones. Una dice Face Library y la otra dice Local Upload. La que dice Face Library básicamente va a tomar fotos que nosotros ya tengamos dadas de alta en nuestra base de datos y las va a comparar contra todas las detecciones que hayamos hecho, pero bueno, lo más probable es que ya al existir en la base de datos sea mucho más, sea obvio que van a ser encontradas. En cambio, si nosotros subimos una foto donde dice local upload, podemos llegar con un pendrive, por ejemplo, viene la policía con un pendrive y nos dice, quiero ver en qué momentos pasó esta persona por este lugar. Nos pasa esa foto y lo que va a hacer el equipo en esta instancia es comparar dicha foto con todas las detecciones que se hicieron en los periodos que nosotros le marquemos y con el grado de confianza que nosotros le indiquemos. Si nosotros queremos aumentar la posibilidad de que esa persona sea detectada, obviamente vamos a bajar el porcentaje de similitud que le estamos estableciendo. Gracias a que esto lo hace prácticamente de manera inmediata, nosotros podemos arrancar con un porcentaje mucho más pequeño y quizás encontrar parecidos en toda nuestra búsqueda e ir subiéndolo para ir haciendo más fino el ajuste, hasta que demos con la persona, con el momento indicado en la que apareció la persona en alguna de las escenas, que pueden ser varios canales,
a los que tenemos conectada esta función de reconocimiento facial. O de captura, perdón, de captura de rostros. Como lo que busca no son identificaciones, sino capturas de rostros, lo que va a hacer es buscarlo contra todas esas capturas que hicimos anteriormente. Finalmente, y una herramienta que también es muy útil en caso de que no tengamos una foto o una identificación, pero sí conozcamos algunos atributos de esta persona. Nos dicen, estamos buscando una persona que tenía barba, tenía lentes. Bueno, hoy en día todo el mundo tiene barbijo, así que quizás no cuenta, pero sí podemos indicarle algunos filtros como para encontrar en qué momentos o qué capturas con este tipo de atributos hemos tenido en el tiempo que nosotros le establezcamos. Un valor agregado nuevo, que esto sí es nuevo de estos equipos, es un tipo de compresión, y ya yéndonos de todo lo que es la detección inteligente, es un tipo de compresión que nos ayudará a ahorrar aún más espacio de que nos permitía ahorrar, no sé si recuerdan, el Smart Codec. Por acá lo que nos muestra el gráfico es que tenemos una escena a la izquierda con compresión H265, ¿sí? Hoy en día nuevo estándar, donde toda la escena se comprime con la misma técnica y ocupa una determinada cantidad de espacio. En la codificación inteligente, no la codificación de inteligencia artificial que vemos acá, sino en el Smart Codec, que es el que hemos presentado anteriormente y que nos permite ahorrar espacio, nosotros lo que veíamos era que el Smart Codec tomaba lo que estaba en movimiento contra lo que estaba quieto en la escena, ¿sí? Separaba esas dos cuestiones. A lo que estaba en movimiento le mantenía la calidad de video, de manera de poder eh, tener mucho mejor detalle de las cosas que se mueven, que se supone que son las que nos interesan, y a las cosas que estaban estáticas o quietas en el fondo, le hacía un algoritmo de compresión para que ocupen menor cantidad de espacio. De esa manera nosotros íbamos a tener una tasa de compresión dinámica que va a variar obviamente en función de la actividad que tengamos en la imagen, pero que ahorraría entre un 50 y un 80% de ancho de banda en el tráfico de la red y de espacio en el disco rígido, ¿sí? Pudiendo grabar entre el doble y un poco más de tiempo en un mismo espacio. La codificación AI, que sería codificación por inteligencia artificial, lo que nos ofrece es algo muy similar, solo que hace foco solo en los objetos con figura humana y figura vehicular, ¿sí? Fíjense que son todas cosas heredadas de este principio del chip de encoding que les comenté en un principio y que se utilizan con distintos fines, dándole funcionalidades nuevas, pero que vienen todas de la misma tecnología. De esta manera nosotros lo que vamos a ver es que al fondo estático y que no represente una figura humana o vehicular, va a ser comprimido con un determinado algoritmo, ¿sí? Y a todo lo que tenga una figura humana o figura vehicular, se le va a mantener la calidad nominal de video para mantener el detalle de estos. Esto nosotros vamos a poder configurarlo, ¿sí? Vamos a poder elegir la codificación normal, la codificación por Smart Codec, que obviamente está incluida en estos equipos, o con la codificación de inteligencia artificial. Es algo que podremos seleccionar y obviamente lo adaptaremos en función de cada una de las cámaras que veamos que nos puede llegar a ser más útil o no. Bueno, se me acaba de ir la presentación al otro extremo. Acá estamos. Bueno, algunos de los esquemas posibles que podemos crear con nuestras soluciones. Habíamos dicho por ahí que tenemos tanto en equipos analógicos como en equipos IP, ¿sí? Antes la mayoría de las cuestiones eran propietarias de las IP, ahora también lo tenemos en equipos analógicos. Un tipo de solución sería con cámaras IP, WiSense, y con un NVR, por ahí dice un NVR WiSense, pero
está lo último. Bueno, cámara IP WiSense y NVR WiSense vamos a tener todas esas funcionalidades que nos indica. En el caso de las cámaras, de utilizar cámaras convencionales, ¿sí? IP o PTZ, y un NVR WiSense, nosotros vamos a poder lograr cosas similares. Lo que vamos a perder es la disuasión activa, dado que no estamos usando cámaras con vigilancia activa. Pero vamos a poder igual crear analíticas desde el NVR, ¿sí? Estos NVR son los que terminan en -I, más adelante igual lo vamos a ver. Otro esquema podría llegar a ser cámaras analógicas, ¿sí? Comunes y corrientes. Recuerden que las cámaras analógicas HDSI no pueden tener inteligencias porque no tienen ningún microprocesador, pero sí los XBR son WiSense y nos permitirán realizar todas las funciones que hace el esquema IP, con la posibilidad también de hacer la disuasión activa con cámaras que tengan el LED de vigilancia activa, ¿sí? Que tiene ese LED destinado específicamente para eso. Algunas además tienen un parlante donde reproducen el ruido de una sirena, el sonido de una sirena, y además tienen infrarrojos. Y hoy por hoy también podremos utilizar el LED blanco que usa de iluminación de soporte, las cámaras full color, de manera que no dependeremos específicamente de las cámaras con vigilancia activa, sino que también podremos usar esta nueva línea, de las cuales tenemos un lote enorme de varios modelos en camino y a llegar en estos próximos días. Y una última solución sería con cámaras IP y PTZ que tengan las analíticas WiSense con un NVR convencional. De esa manera nosotros en un NVR común y corriente vamos a poder utilizar las analíticas de las cámaras para realizar las funciones, registrarlas en el NVR, obviamente, nos va a permitir registrarlas y obviamente disparar también eventos desde el grabador. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los modelos. Tenemos modelos de la nueva serie 3. Todas vienen con sensores Starlight, con distintos tamaños de sensor, de 2 o 4 megapíxeles. Estas vienen con SMD Plus, o sea, detección de movimiento inteligente. Algunos modelos también tienen protección perimetral, es decir, cruce de línea o intrusión. Luego están las cámaras IP serie 3 o serie 5 de la línea PB, que son las que tienen funciones de vigilancia activa, es decir, con un altavoz y luces LED disuasivas. Hay toda una serie nueva de domos PTZ, ¿sí? IP, obviamente, que tienen las analíticas de SMD Plus, de protección perimetral y de captura de rostros. Nos permitirán hacer el modelo 5A, nos permite hacer auto-tracking también. Es decir, que el de arriba nos va a permitir, por ejemplo, dibujar un recorrido de presets y disparar un cruce de línea en caso de que alguno de esos presets sea detectado, en que alguno de esos cruces de línea, perdón, sea detectado, y levantar el evento de nuestro grabador, o bien directamente en nuestro celular si se trata del modelo que vemos ahí, que además viene con la posibilidad de conectar un chip 4G. Ojo, muy buena para soluciones con paneles solares, que se nos escapó del webinar anterior de soluciones para el ámbito rural. Bueno, este es un domito que está por entrar, que tiene la posibilidad de conectar un chip y de levantarlo directamente desde la aplicación a través de P2P. Y es muy práctico para este tipo de funcionalidades porque es un domo que se alimenta con 12 volts. Así que ideal para implementar con soluciones de energía autónoma. Y el de abajo, como bien comentábamos, además de poder detectar los intrusos con la tasa de falsas alarmas menor al 2%, nos permitirá hacer un auto-tracking para de esa manera tener mayor información de los movimientos de dicho intruso. Por último, hay una serie de cámaras térmicas que son de gama. A ver, las cámaras térmicas de por sí son
productos de gama alta, pero digamos las de la gama más baja de las térmicas serán estos dos modelitos que tienen incorporado las funciones de vigilancia activa a través de un LED y de una bocina a modo de sirena, pero al mismo tiempo nos permite utilizar todas las bondades que tienen las cámaras térmicas para la detección eficiente en ambientes que son mucho más complicados, en los que quizás las cámaras ópticas pueden llegar a fallar, que eso es donde tengamos oscuridad total quizás, o bancos de niebla muy fuertes o lluvias torrenciales. ¿Okay? Las cámaras térmicas nos permiten, como ya vimos en otros cursos, ver a través de todas estas cuestiones. En cuanto a grabadores, vamos a contar con una gama bastante completa de grabadores con distintas funcionalidades cada uno. De la serie 2000-I, que sería el de la gama más baja, los 4000-I, que son los que ya estamos comercializando hace tiempo, que nos permiten tener 4 canales de protección perimetral o 2 canales de reconocimiento facial en video, en caso que utilicemos cámaras comunes, o bien 8 canales de reconocimiento facial si utilizamos cámaras con captura de rostros. Grabadores 5000. Bueno, y ahora presentamos, que estos sí son lanzamientos, toda la línea i2 de grabadores, serie 5000, 5000 4K L, que es a 15 cuadros, y 7000 4K, que nos permite grabar cámaras de mayor calidad y reproducirlas en mayor calidad en la pantalla. En todas estas series, las funcionalidades de analíticas avanzadas son las mismas. Vamos a poder implementar SMD Plus en todos los canales, ¿sí? Al igual que lo hacían los I comunes, pero además vamos a tener 2 características nuevas. Una, la de protección perimetral hasta en 2 canales, una combinación entre estas y el SMD Plus. Y por último, la posibilidad de tener 2 canales con captura de rostros, en el caso del 5000i2, o 2 canales con reconocimiento facial en los 5000 4KL o los 7000 4K. Fíjense que son equipos de, como decíamos, de gama media, en los que ya estamos integrando la identificación facial, es decir, vamos a llevar la identificación facial a todos los mercados que puedan llegar a necesitarlos. Obviamente nosotros nos encargaremos de poder, no te digo crear esa necesidad, pero sí ofrecer la solución correcta para satisfacer alguna necesidad emergente de hoy en día. Y bueno, hasta ahí llegamos con la presentación de lo que se trata el WiseSense. Vamos a pasarlo un poco por arriba porque de esto vamos a hacer quizás una presentación más en detalle más adelante, dado que se lo merece. Pero que no queríamos dejar de presentarlo, dados los alcances que tiene este combo de tecnologías. Al igual que el WiseSense, el WiseMind es un combo de tecnologías, ahora no tanto aplicado a la detección de personas o de vehículos en intrusos, sino que está más aplicado a poder brindar soluciones de valor agregado en distintos verticales de negocios, ¿sí? En cuanto a soluciones verticales me refiero a soluciones para un tipo de comercio, por ejemplo, para retail, soluciones para bancos, soluciones para espacios públicos, soluciones para industria. A eso me refiero con verticales, ¿ok? Vamos a ver que hay un ecosistema de aplicaciones. Entre ellas encontraremos aplicaciones de sistemas térmicos, aplicaciones de sistemas vehiculares y aplicaciones de sistemas en personas, como para darle horizontalidad a la combinación de tecnologías. Primero vamos a ver las aplicaciones en personas. Entre ellas vamos a encontrar varias cuestiones. La de reconocimiento facial, que como dijimos antes se solapa un poco con lo que vimos antes, pero aplicado a otro rubro. La protección de datos personales, que esto es bastante específico del tema de reconocimiento facial, lo vamos a ver también. Metadatos de personas, ¿sí? Esto está referido también a una cuestión quizás más estadística o de búsqueda,
Conteo de personas, que ya lo conocemos, pero vamos a ver un poquito más en detalle. Mapa de calor, que ya lo conocemos, pero vamos a ver un poquito más en detalle qué mejora tiene. El análisis estéreo, que vamos a ver de qué se trata, son varias funciones en un solo paquete. La seguridad de espacios abiertos y el Smart Tracking como última valor agregado. Cuanto al reconocimiento facial, básicamente manejamos lo mismo, la misma tecnología que vimos recién en Wisense, solo que aplicada a poder realizar estadísticas para un análisis eh, de retorno de inversión, por ejemplo, o de estrategias de marketing en un determinado comercio o rubro. ¿Sí? De esa manera nosotros, analizando la cantidad de personas de determinado sexo, determinado rango etario, que están ingresando a determinados locales en un tiempo o día determinado, podríamos analizar qué impacto tuvo una determinada estrategia o publicidad que hemos hecho en nuestro negocio. ¿Sí? Esto se combina mucho también con, se me escapó, el reconocimiento de personas VIP, que es para una atención especializada de clientes que se lo merezcan. Básicamente eso sería un poco lo más nuevo que agregamos a lo anterior. Se agregan funciones del estándar GDPR. Básicamente lo que hace esta función es poder, en la vista en vivo, hacer un mosaico, ¿sí? Una especie de pixelación de una determinada persona sin perder el detalle ni todos los metadatos asociados, dado que el video recuperable encriptado se encuentra disponible para, en caso de que sea necesario, usarlo como evidencia legal, ¿no es cierto? Tema atributos de cuerpos humanos y de vehículos no motorizados. Como ya vimos antes, de los rostros vamos a poder capturar varios atributos como el género, la edad, si usan o no lentes, etc. Del cuerpo ahora vamos a poder capturar unos 9 atributos nuevos, entre ellos algunos que ya teníamos, como el género y la edad. El tipo de vestimenta, color y tipo de vestimenta en la parte de arriba y en la parte de abajo, si usan los sombreros, si está llevando o no una bolsa o un paraguas. Y en el caso de los vehículos no motorizados, tipo de vehículo, color, número si tuviese algún tipo de patente, acá no se utiliza, el color y tipo de la vestimenta superior, y si usa o no casco, que son metadatos que pueden ser utilizados, como dijimos antes, con fines de búsqueda, o bien para hacer una detección, un evento, en caso de que determinada persona con determinados atributos, o que no use casco, por ejemplo, que sería más práctico, está circulando en un determinado lugar. Ahora vamos a hablar un poquito del conteo de personas avanzado, que es el que nos ofrece esta gama de productos. Básicamente implementa la misma funcionalidad de la detección de figura de persona para poder aumentar el porcentaje de la tasa de efectividad del conteo, de los conteos verdaderos, ya sea por cruce de línea, ¿sí? Que como bien explica acá, hace el conteo de un cruce recién cuando esa persona cruza la línea y desaparece de la escena, siempre del mismo lado de la línea. En caso de que cruce y vuelva, no será contabilizado, o en caso de que no lo cruce tampoco, cosa que quizás sucedía con los conteos por cruce de línea tradicionales. Agregamos la funcionalidad de conteo de personas en un área. Cada cámara IP o cada canal IP, si la analítica la hacemos desde el NVR, podremos realizar hasta 4 áreas para que se cuenten la cantidad de personas que tenemos en cada área. Y en el caso de que querramos disparar una alerta por un máximo de personas alcanzado en un área o un mínimo de personas que debería haber en un área, podemos disparar un evento. Y finalmente, esta tercera funcionalidad adicional, que es más novedosa, nos permitirá hacer un control y una estadística en colas, ¿sí? de atención, donde podremos medir y detectar la cantidad de personas que están y el tiempo que estuvo cada una. De manera que nosotros también podremos disparar una alerta
por el tiempo que estuve esperando o por la cantidad de personas que tenemos en esta cola, no para generar una alarma y que caigan los bomberos, sino para que quizás sea notificado algún empleado interno y pueda brindarle apoyo a esta demanda de atención que está habiendo en el lugar, ¿no es cierto? Obviamente todas estas estadísticas son almacenadas en el grabador y finalmente podremos procesarlas en nuestro software de gestión de SC Pro para poder realizar reportes en función de los horarios, de los lugares, etcétera, en un módulo de gestión llamado Business Intelligence, que es licenciado y que se ocupa de manejar todas estas cuestiones relacionadas con fines comerciales. En el Stereo Análisis vamos a encontrar un grupo de funciones de analíticas que nos permitirán detectar si una persona se ha caído, si personas están en situación de lucha, de violencia, si podemos detectar distanciamiento social en caso de que dos personas estén muy próximas, si una persona se detuvo mucho tiempo en un área o si hay una cantidad de personas mayor a un determinado número en un área, ¿sí? Si bien estas quizás se solapan un poco con lo que vimos anteriormente, tienen otros fines y vienen en otro paquete de analíticas, digamos, y en otros productos. Mapa de calor, este ya lo conocemos, tradicionalmente lo que nos permitía el mapa de calor era hacer una estadística de la cantidad de movimiento histórico que hubo en determinados lugares de un comercio, generalmente esto se utiliza en comercios. El mapa de calor avanzado nos permite hacer foco solamente en los lugares que se genere movimiento por personas, aumentando así la precisión de esto, y también tiene en cuenta la cantidad de tiempo que estuvo esa persona parada en un determinado lugar. Es decir, que se va a aumentar la estadística de un determinado lugar, el color obviamente va a ser más rojo, también teniendo en cuenta el tiempo que estuvo parada una persona en ese lugar, no solamente el movimiento de píxeles. Nos ha pasado, y hay una captura que teníamos por ahí dando vueltas de nuestro showroom con una cámara ojo de pez, donde exportábamos el mapa de calor y nos aparecía totalmente en rojo uno de los lugares donde teníamos un monitor, por ejemplo. Y el monitor es algo que está totalmente quieto, lo que se mueve es la imagen. En cambio, con el análisis inteligente, haciendo el mapa de calor en un NVR con una cámara ojo de pez con inteligencia artificial, el monitor no es tenido en cuenta y solamente se pintan las partes en las que circularon personas. En el caso de la aplicación en espacios abiertos, nosotros vamos a poder utilizar cámaras que combinan una multisensor panorámica con un domo PTZ, ya sean por separado, como dispositivos separados, o bien integrados en un solo producto, que las hemos visto por ahí, son cámaras que tienen como una especie de Omni, donde están todas las el multisensor y el PTZ conectado debajo, donde podremos realizar funciones de Smart Tracking, ¿sí? Nosotros podremos asignar determinados puntos de la panorámica con una coordenada del PTZ. Podremos hacer análisis de multitudes en caso de que haya una densidad que supere una cantidad tolerada y detectar, qué sé yo, que se están juntando mucha gente en un lugar. Y también crear un mapa con etiquetas donde nosotros vamos a poder linkear determinadas etiquetas a un video, ya sea del PTZ integrado o de otras cámaras que tengamos asignadas en nuestro sistema. De esa manera, en una sola visualización panorámica, casi como si fuese un BMS, podremos hacer clic y llamar a otras cámaras que tengamos asociadas en nuestro sistema. Un poquito el Smart Tracking, nosotros ya hemos visto que tenemos la función de auto-tracking embebida en los domos PTZ, ¿sí? En la gran mayoría de los nuevos domos PTZ IP. A este auto-tracking nosotros también vamos a poder agregarle un enlazado entre una cámara bullet y un PTZ, ¿sí? Una cámara común y corriente que tenga quizás una visión más panorámica y un PTZ, obviamente con un pequeño procedimiento de calibración.
Y también, que esto va a ser un lanzamiento dentro de muy breve, el tracking y la asociación entre un radar y un PTZ, donde el radar nos va a permitir tener una detección muchísimo más eficiente y de múltiples objetivos al mismo tiempo, pudiendo controlar un PTZ de forma automática y de forma autónoma sin depender de un software externo desde el mismo equipo, y así poder hacer que el domo apunte a cada uno de estos objetivos de manera automática, ya sea al primer objetivo que se detectó o que vaya enfocando a cada uno después de una cantidad de segundos y vaya haciendo un tour, digamos, entre cada uno de los objetivos detectados. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el webinar específico de esta solución. Aplicaciones ahora en vehículos, ¿sí? Dejamos a las personas de lado, nos vamos con los vehículos. De esto ya algo habíamos comentado cuando hicimos la presentación del LPR de DAWA. Lo que vamos a hacer es poder identificar vehículos por lista blanca o lista negra, ¿sí? Con cámaras que ya tienen integrado el algoritmo. Vamos a poder obtener metadatos de los vehículos, ¿sí? Entre ellos el color de la patente, el color del vehículo, el tipo de vehículo, si tiene o no el parabrisas pintado y el tipo, la marca, también detecta la marca. Y como ya habíamos dicho antes, nosotros vamos a poder detectar en caso de que se detecten infracciones, ya sean por estacionamiento prohibido o por circulación en contramano, por límite de velocidad, y también realizar estadísticas de todas estas detecciones. Por último, aplicaciones de las térmicas, algunas cositas que ya hemos visto en otros equipos. Vamos a poder hacer monitoreos a largas distancias a través de la niebla, ¿sí? Como dijimos, la frecuencia del infrarrojo atraviesa las partículas de la niebla, podremos ver a través, ya sea para detección de intrusos o un simple monitoreo. Vamos a poder hacer monitoreo de temperatura, tanto en personas, que es algo que estuvo muy de moda últimamente, como también en industria. Nosotros podremos tener equipos PTZ que vayan monitoreando distintos sectores en una industria para medir la temperatura y disparar una alarma en caso de que haya algún punto con una temperatura determinada. Y obviamente también utilizarlo como detección de focos de incendio, ¿sí? Al contrario de un detector de humo, una cámara térmica es mucho más eficaz en este sentido, dado que se dispara automáticamente por la detección de la temperatura elevada, sin tener que esperar a que haya un fuego o humo en el lugar. Bueno, por acá habla un poco de la posibilidad de integración a través de ULAP y de SDK, de las nuevas herramientas de protección y de seguridad. Hoy en día los equipos tienen un menú de seguridad dedicado. Y por acá habla un poquito sobre los productos que componen estas soluciones. Habíamos hablado de los panorámicas con PTZ, panorámicas de 180 grados, cámaras ojo de pez. Todos estos estamos hablando de equipos con inteligencia artificial, ¿no es cierto? Panorámicas 360, cámaras para conteo 3D de personas, cámaras con captura de rostros y conteo de personas avanzado, serie 7000, serie 5000, varifocales de lente fijo, serie 5000 full color, y equipos que nos permiten realizar las analíticas en el backend, o sea, desde el grabador. Tendremos los servidores de analíticas, el IBSS 7000-I, NBR 5000-I, que hoy en día ya los estamos trabajando, han salido en el combo de la cámara de medición de temperatura para poder asociar la temperatura a un determinado rostro, ¿no es cierto? Lo mismo en grabadores analógicos, que estos ya los estamos trabajando. PTZ de largo alcance, estamos hablando de cámaras con 60x de zoom óptico e iluminadores láser
de hasta 1000 metros. Dos PTZ 4K. PoE, High PoE, con iluminadores extendidos. Un poco las cámaras híbridas de las térmicas, PTZ, Domos y Bullet. Y el software en el que convergen todas estas funcionalidades, que es el DSS Pro. El DMSS nos permitirá recibir quizás alarmas por detección de rostro, el reconocimiento, no de una determinada persona, sino el reconocimiento de una lista, y alarmas de temperatura, que es lo que la anterior versión no tenía. Pero el DSS Pro sí nos ofrece un montón de características que en el Smart PCS no tenemos, principalmente para lo que es el análisis del conteo de personas, del módulo de Business Intelligence que dijimos, el reconocimiento y la identificación facial y de vehículos, el control de tráfico, el análisis térmico, el Smart Tracking y el control de entrada en caso que usemos cámaras con el EPR para el control de accesos, ¿sí? La ITC 215.